Muchas gracias por la presencia hoy aquí. Para FECOBI es muy importante lo que estamos haciendo en la instancia de hoy, en el marco de la celebración de los 40 años de la Federación, poder presentar este trabajo que se estuvo realizando durante 2 años para llegar a este ciclo electoral con una serie de análisis y relevamientos sobre la realidad del sistema cooperativo de vivienda en general, con un foco particular en el sistema de usuarios y más particularmente con el sistema de ahorro previo, que es el que caracteriza a nuestra federación. Nosotros, la dinámica de hoy va a ser hacer una presentación muy rápida de nuestra parte de cómo se llega a este trabajo. Luego algunos de los directivos de la Federación van a presentar algunas de las principales propuestas programáticas y luego le estaremos dando la palabra a cada uno que lo pida, a los efectos de poder intercambiar y generar un debate que creemos que son las cosas más ricas que tienen estas instancias. Así que yo muy brevemente decirles que esto es un proyecto de investigación que se realizó durante 2 años en el marco de los acuerdos de fortalecimiento gremial que tiene nuestra federación, junto con otras federaciones, junto a CUDECOP y el Instituto Nacional del Cooperativismo. ¿Para qué se hizo? Para poder relevar y sistematizar cuál era el estado del sistema cooperativo de vivienda en general y de ahorro previo en particular, y poder tener sistematizadas todas aquellas problemáticas que muchas veces daban cuenta a la oralidad o las distintas circunstancias, pero que no aparecían todas juntas sistematizadas, valga la redundancia, en un documento. Y entonces, con eso, elaborar unas propuestas programáticas que implicaran medidas concretas para cada uno de esos problemas que se iban presentando. Fue así que a lo largo de las distintas instancias que incluyeron desde un relevamiento normativo hasta el diálogo con las cooperativas de base y con los distintos actores del sistema, fuimos encontrando distintos nudos. Los nudos fueron formas de agrupar los problemas. La falta de presupuesto va disparando una cantidad de otro tipo de problemas. Otro gran nudo es el apoyo técnico, que también dispara otra cantidad importante de problemas. El derecho a la permanencia como una cuestión fundamental para quienes concebimos la vivienda como un derecho y no como una mercancía, tiene también alrededor de ese nudo una cantidad muy importante de problemas y de soluciones a atender. Y finalmente un nudo que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, donde allí aparece como un tema central el recambio de socios, pero que también hay muchos otros temas vinculados. Para cada uno de estos nudos, para cada uno de estos problemas que los nudos abarcan, es que hoy tenemos propuestas, soluciones concretas para superar esa etapa del diagnóstico y para poder avanzar en proposiciones que sirvan al conjunto del movimiento y también del sistema político de este año electoral. Así que yo, sin más, le doy la palabra a la presidenta de FECOBI, Mariana Galván, para que empiece a enumerar esas propuestas. Hola, bueno, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dentro de este trabajo y en esta investigación que hizo FECOBI, vimos que uno de los nudos que mencionaba Alejandro es la necesidad de una nueva reglamentación. Que existe una congruencia entre los fundamentos y las disposiciones. Esto ya es un principio general del derecho administrativo que no deberíamos hacer una puntualización específica, pero vimos la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Se está viendo que hay una dinámica en la cual los fundamentos no están siendo, los fundamentos no están implícitos en las reglamentaciones, y esto trae un
un problema muy grande a todas las cooperativas y a todos los cooperativistas. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a hablar es de la asignación de dormitorios. Cuando estamos ante la asignación de dormitorios, no estamos viendo un fundamento técnico o jurídico para esto, por lo menos no un fundamento claro. Detectamos que hay fines ocultos que bueno, analizándolo podrían ser, por ejemplo, por un tema de presupuesto para poder generar más viviendas, y no nos está dando una explicación actual, ¿no? Quizás en ese momento era necesario, porque había una necesidad, por un tema de presupuesto. Quizás esa necesidad ya no existe, pero la reglamentación sigue vigente y sigue expulsando a los cooperativistas del sistema, porque no vemos la necesidad de que dos personas de la misma franja etaria, o sea, de una franja etaria con una diferencia no mayor a 10 años, estén compartiendo una habitación donde entra solamente una cucheta y un ropero. Entonces, estos son nudos que estamos viendo en el trabajo y queremos proponer que cuando se reglamente exista una fundamentación para poder después trabajarla y dar una solución intermedia. La inspiración general y no casuística. Bueno, en muchos casos también, ¿no? Las normas generales se implementan dando una respuesta a una situación puntual a una cooperativa. Esto queda digamos, en lo que surge en ese momento también, en esa necesidad, pero no se están tomando en cuenta que cuando se hace una reglamentación o se dispone una norma, se está tomando el caso concreto y no sería lo deseable tomando en cuenta la herramienta jurídica, ¿no? Para ese caso. Lo vemos, por ejemplo, esto trae un montón de problemas a la hora de lo que se está generándose, una especie de un problema administrativo que no es necesario, y lo ven los cooperativistas, por ejemplo, a la hora de cuando tienen que pedir el certificado de la OCE para poder tener la habilitación, que es toda una traba administrativa, una burocracia gigante que no está siendo necesaria y tenemos que contemplarlo. La simplicidad y la fácil comprensión. Esto favorece el trabajo colaborativo y participativo de la cooperativa. Las cooperativas en sí necesitan autogestionarse. La reglamentación tiene que ser simple, de fácil comprensión, para que cualquier cooperativista pueda entenderlo y poder aplicarlo, porque esto se da desde que se inicia el proceso de generar a la cooperativa hasta la instancia de la obra. Entonces, lo ideal sería que el lenguaje sea claro para que todas y todos lo puedan poder aplicar simplemente y que sea totalmente entendible. Una reglamentación unitaria y sistemática, pero contemplando todas las modalidades. Acá lo que nosotros estamos proponiendo es que hay una diversidad de reglamentaciones que están dispersas, entonces la idea es que esté todo unificado en el mismo cuerpo normativo, pero que sí contemple a todas las modalidades, respetando las necesidades de cada uno, pero que también las especifique, ¿sí? Porque tampoco sería justo reglamentar algo general cuando existen distintas modalidades, como por ejemplo la nuestra, que en sí no arroja una cantidad significativa de viviendas, pero sí está demostrado que es la mejor opción para la clase trabajadora que no puede, por ejemplo, por distintas circunstancias, sean laborales, aplicar para otra modalidad, por ejemplo la de ayuda mutua, o no puede obtener préstamos hipotecarios para acceder a otro tipo de vivienda. Entonces, estamos necesitando que sea unitario y sistemático, pero también siempre contemplando el espíritu de la ley. Y que sea flexible, favoreciendo la construcción del mejor modelo para cooperativas y no un modelo rígido para que todas las cooperativas deban adecuarse. Entonces, lo que viene a ser el resumen de esta nueva propuesta sería eso, y después, bueno, ya tienen toda la parte más específica en este trabajo que les presentamos. Les cedo la palabra a Alexandra. Muy bien.
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el tema precisamente de la falta de presupuesto. Y en este sentido nosotros atamos este concepto al de déficit habitacional. Entonces planteamos que hace falta incrementar el presupuesto para el área de la vivienda en general y concretamente en lo que tiene que ver con el cooperativismo. Entendemos nosotros que se necesita más que duplicar el presupuesto actual. En este sentido, además nosotros encontramos que hay diferentes tipos de herramientas con las que podemos contar. Una, como la que decíamos, el incremento presupuestal, sin lugar a dudas, fundamental para nosotros. La creación de fondos genuinos para alimentar el Fondo Nacional de Viviendas, que no dependan de las discusiones del quinquenio en cada oportunidad que toma una nueva administración, el gobierno, digamos, ni tampoco dependan de las rendiciones de cuentas, que sean fondos específicamente destinados a este fin. Pero además entendemos nosotros que hay herramientas, como decíamos, que no necesariamente aumentan la inversión. Y estamos hablando, por ejemplo, de las exoneraciones impositivas. Ya existen varios programas exonerados de varios impuestos. Basta, como dice allí, nada más como ejemplo, pensar en todas aquellas exoneraciones que existen al amparo de la ley de vivienda promovida, precisamente. Las cooperativas que no generamos viviendas con fines de lucro, entendemos que es más que merecido que se atienda este planteo nuestro de no continuar pagando el IVA. Es un reclamo histórico del conjunto de las federaciones que atienden el tema cooperativo y que nos parece sería de estricta justicia que se atendiera. Pasando después a aspectos que, bueno, la previsión y garantía presupuestal, obviamente, nos parece que es fundamental contar al inicio de cada quinquenio con una idea clara, concreta de cuál va a ser el compromiso presupuestal que se va a ejecutar en ese periodo, como forma también de ayudar a que el sistema cooperativo pueda planificar más concienzudamente, digamos, qué es lo que va a poder lograr en ese quinquenio. Para nosotros eso es fundamental. El tema de los valores de tasación es un elemento también muy importante para nosotros, ya que fijan la financiación más alta que va a tener cada proyecto. Estos valores de tasación a lo largo de las diferentes administraciones han tenido variaciones. Por lo general han sido al alza. Y también ha habido ocasiones en las cuales lamentablemente nosotros no pudimos saber cuáles eran los argumentos que sustentaban esas variaciones. ¿Cuál es nuestro planteo? Que en adelante, en el caso de que se fueran a presentar modificaciones, seamos convocadas todas las partes interesadas a un diálogo donde podremos volcar nuestro conocimiento acerca del tema y además tendremos una información de primera mano.
Bueno, con respecto al sistema de los sorteos, bueno, entendemos que, como dice allí, responde a un tema de costos. Fueron pensados precisamente ante el hecho de que hubiera menos presupuesto que demanda, cuestión que sistemáticamente año a año todos podemos constatar que la demanda queda absolutamente insatisfecha, pero además que planteamos que haya un criterio de ordenamiento en cuanto a la antigüedad de la aprobación del anteproyecto, por ejemplo, de las cooperativas, y que eso sea tenido en cuenta obviamente a la hora de brindar la financiación. Con respecto al calendario de escrituras, no es para nosotros un tema nada menor. Lamentablemente será entre que las cooperativas salen sorteadas y el momento en el cual efectivamente pueden escriturar el préstamo, ese lapso de tiempo se ha extendido muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en FECOBI, y estamos seguros que las otras cooperativas federaciones tendrán situaciones semejantes, hemos llegado a tener algunas cooperativas que han esperado más de 2 años. ¿Sí? 2 años y medio tenemos una cooperativa, por ejemplo, más de una. Entonces, ¿esto qué hace? Entorpece el desarrollo del sistema. La gente se ve obligada a agregar todo ese periodo de tiempo, además del que se calcularía a partir del momento del ingreso, cuánto tiempo podría llegar entre ser otorgado el préstamo, la constitución, el ahorro tan necesario, imprescindible para nosotros. Hay que agregarle 2 años más o 2 años y medio en función precisamente de que se nos permita escriturar los préstamos. Creemos que eso, en otro momento, como decía uno de los compañeros, en otro momento no llevaba más de 6 meses. ¿Sí? Nuestra idea es que debe revisarse ese plazo. No puede haber motivos que nos impidan. No queremos naturalizar esos 2 años, 2 años y medio, 3 años de espera. Bueno, entonces eso, digo, es realmente un tema que nos resultaba fundamental. Y si ustedes me permiten, yo, para terminar este punteo, quisiera, porque en esto de que todo lo hacemos como vuelo de pájaro, que ustedes van a tener el material y por supuesto van a poder leerlo con mayor detenimiento, pero nos parecía que hay una frase dicha por el profesor Raúl Vallés en el marco del ciclo de debate sobre vivienda social que organizó FECOBI en el año 2023, que viene muy a cuento del lanzamiento de este material. Y dice: el cooperativismo hoy no tiene nada que demostrar. Es sin duda la mejor ecuación calidad-costo que ha dado Uruguay en vivienda social. Simplemente nos parecía que para cerrar esta parte venía a cuento la frase. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que no es menor y que a todos los compañeros y compañeras del sistema cooperativista, federaciones, cooperativas, y en las entrevistas quedó pautado, que es el tema del apoyo técnico. El apoyo técnico, que nosotros podríamos decir que es la suma de saberes, de praxis, de métodos, es el que muchas veces, si no está organizado y si no llega a nosotros los cooperativistas, que estamos iniciando una comunidad de forma precisa,
realmente se dificulta mucho que un proceso que comienza con la formación de la comunidad y termina con la parte física, a veces llega con grandes problemas. Uno de los ítems que detectó este estudio es la necesidad imperiosa de contar con profesionales, muchas veces en las nuevas camadas, formados de forma idónea en la materia. Ustedes no se olviden que en este caso, no solo a veces en la construcción de un edificio podemos tener un arquitecto, podemos tener un ingeniero. Acá, en la construcción de la comunidad, en una cooperativa, tenemos a un arquitecto, tenemos a un ingeniero, tenemos una trabajadora social, un trabajador social, tenemos un economista, tenemos un contador. Pero si estos profesionales trabajan en forma aislada, es muy difícil llegar al objetivo. Porque todas estas áreas y alguna otra, la parte notarial, en fin, necesitan estar un trabajo interdisciplinario. El estudio, una de las cosas que reveló, que en nuestra facultad el cooperativismo no es tomado hasta ahora de una forma, digamos, de especializar en cooperativismo y en trabajo en equipo a las diferentes profesiones. Y muchas veces, a veces encontramos que en algunos procesos hay un gran trabajo a nivel arquitectónico, pero a veces hay poco trabajo en la parte social por parte de algunas situaciones que dan algunas cooperativas o algunos ya, y hay poco trabajo en la parte económica o en la parte contable. Y ustedes no se olviden que esto no es algo que, por ejemplo, yo simplemente doy un conocimiento y me voy. No, el fin del asesoramiento técnico es que esa comunidad, cuando se retiren los equipos de trabajo, de teatro, lo que sea capaz de llevar su proceso de comunidad por el resto de la vida de la cooperativa sin problemas. Y hay una de las cosas que hay un ítem que no es menor: robustecer el asesoramiento económico contable. Muchos saben que el proceso crítico muchas veces se da en la etapa de obra. La cooperativa atraviesa muchos procesos: cuando se forma, cuando espera el préstamo, cuando está en obra y post-obra, que después vamos a hablar de ese tema porque no es menor. Pero en obra ocurre algo. El sistema le brinda a las cooperativistas recursos para que construyan. Pero hay un elemento que realmente puede llegar a ser un enemigo mortal de una cooperativa: el tiempo y la gestión de trabajo. La federación siempre está apoyando el trabajo de la cooperativa, de los IAC, si lo solicitan, y estamos a disposición. Creemos que en muchos casos que nos han llegado situaciones que a veces son dolorosas, porque cuando una cooperativa comete un error, quizás por no estar asesorada a tiempo, ese error cuesta dinero que no se puede recuperar porque la cooperativa tiene un préstamo que está agotado. Entonces, hay áreas, el asesoramiento económico y contable para nosotros es fundamental, porque eso permite que los recursos que todo el sistema pone a disposición del cooperativismo sean aprovechadas de la mejor forma. Otro tema que yo lo mencioné al pasar ahora, que es el asesoramiento post-obra. Y nosotros proponemos que por lo menos 6 meses se siga con todo el asesoramiento. Porque ustedes imagínense una cooperativa nueva que recién pudo establecerse y que muchos de nosotros no llegamos de otra cooperativa. Llegamos de vivir en un apartamento, en una casa. Ahora vamos a ayudar a administrar una comunidad. Y es necesario quizás buscar la vuelta de que ese apoyo técnico que lo ya da se extienda por lo menos 6 meses, en el cual poder acompañar en varios temas que no son menores.
los subsidios, algunos temas de la convivencia, que mire que uno a veces dice, bueno, ahora cuando llegue a mi casa va a marchar todo sobre rieles. No, tenemos problemas de convivencia, tenemos problemas de participación. Entonces es fundamental que el equipo técnico esté junto a los cooperativistas y realmente pueda dar asesoramiento y acompañamiento. Hay un tema que no es menor durante los periodos de obra, pero sobre todo hay otros periodos, pero en obra se da mucho, que es un sistema de evaluación por parte de la cooperativa de los institutos de asistencia técnica. Y acá no solo es el tema IAT, es el tema Agencia Nacional de Vivienda, Ministerio, que puedan estar con personal capacitado y estable en el cual se puedan intervenir cuando hay algún problema planteado por una cooperativa, que se pueda intervenir, reuniendo a los actores, viendo cuál es el problema y corrigiéndolo a tiempo. Porque una de las cosas que justamente hemos hablado hace 2 o 3 minutos, que el tiempo es tirano y que realmente cada error en el tiempo cuesta dinero y cuesta dolores de cabeza a la cooperativa. Es más, otra de las cosas justamente que necesitamos fundamental es los espacios de intercambio institucionales, que vuelva a funcionar nuevamente la COAF. Esa comisión que es fundamental para agrupar todos los saberes, praxis y experiencias y volcarlos en forma efectiva a todo lo que es el tema gestión de comunidad cooperativa. Y la sistematización de la praxis del sistema cooperativo. Necesitamos juntar, ordenar y evaluar la praxis para ponerla en un solo lugar, que no haya que buscar una reglamentación por acá, otra por acá y otra por allá, sino que haya al alcance de todos los actores del sistema cooperativo un conocimiento, una praxis que pueda ser volcada a beneficio en realidad de las comunidades. Como resumen, simplemente decir que el apoyo técnico para nosotros forma uno de los más importantes, porque permite que todos y todas que participamos en la creación de una comunidad podamos colaborar y esa comunidad llegue a buen término, que es realmente el fin. Al compañero Hugo Montaño. Bueno, buenas noches. Este trabajo, que es un trabajo importantísimo, que han llevado adelante los compañeros del área técnica, que han colaborado, como explicaba Alejandro desde hoy, han colaborado los diferentes actores que participan del desarrollo de la vivienda, no está descolgado de lo que es el trabajo cooperativo en general. Enmarcamos nuestro trabajo en el trabajo que ha realizado Fedecopi, la presentación que hizo en Colonia de su programa, y también lo enmarcamos en el trabajo que a nivel continental realiza bajo la conducción de la compañera Graciela, Cooperativa de las Américas, que ha logrado un paso muy importante hacia internacional con la nominación del año que viene como Año Mundial de Cooperativismo. Las Naciones Unidas, así por segunda vez en la historia, pone el tema del cooperativismo en la cabeza de millones y millones de personas, y creo que le estamos aportando desde FECOBI un muy pequeño granito de arena a tratar de resolver algunos de los temas que hoy acucian al conjunto de los habitantes de nuestro mundo, ¿no? Uno de ellos es el tema en nuestro continente de la desigualdad. Y la contribución que hacemos desde las cooperativas de vivienda en el Uruguay un poco aporta a acortar esa desigualdad y a poner sobre la mesa
el tema de un derecho tan importante como es el derecho a la vivienda, una del conjunto de los derechos que tiene cada uno de los seres humanos cuando llega al mundo. A nosotros nos toca conversar sobre algunos temas que hacen a lo conceptual y a lo sustentable del sistema de vivienda. Hay un tema que es clave en todo esto, y el tema, sin duda, es el tema de la tierra, ¿no? La tierra es un bien finito que necesitamos conservar y que necesitamos defender para que tengamos accesibilidad desde las cooperativas a la tierra. Necesitamos a nivel nacional formas de acceder a la tierra. Las cooperativas necesitamos seguridades en ese sentido. Hoy tenemos diferentes acuerdos con diferentes intendencias, la de Montevideo, y agradezco la presencia del intendente en nuestra presentación. Y a través de esos acuerdos llegamos a acceder a la tierra. No pasa a todos lados y depende de los convenios que podamos hacer con cada intendencia. Es necesario, absolutamente necesario, de que haya una cartera nacional de tierra que le dé seguridades a las cooperativas para acceder a la base sobre la cual hay que construir ese ámbito social que es una cooperativa de vivienda, además de la estructura edilicia. El conseguir el terreno significa para una cooperativa un elemento fundamental, aglutina, genera un sentido de pertenencia, le hace sentir a cada uno de los cooperativistas que su fin, que su meta se está desarrollando, que hay un camino que se puede recorrer, y la tenencia de la tierra, el otorgamiento del terreno, es no solamente un tema de avance, sino que es un tema social, aglutinador, que le da cohesión a la cooperativa. En ese aspecto tenemos varios ítems que ustedes los irán leyendo y después repasando en los textos. Hay algunos que son centrales, ¿no? Cómo se afectan los terrenos, cómo nos ubicamos en la ciudad. Las cooperativas tienen la virtud y capaz que hasta la misión de ayudar al desarrollo de la ciudad como hábitat. Las cooperativas han aportado muchísimo a la densificación de la ciudad, pero también a cambiarle la cara, para decirlo en español y derecho, le cambiamos la cara a los barrios. Llegamos al barrio sur y le cambiamos la cara. Llegamos a los alrededores del mercado modelo y le cambiamos la cara. Y le estamos cambiando la cara a la ciudad vieja, y le vamos a cambiar la cara a los alrededores del mercado modelo. Porque las cooperativas lo que aportan es red social, porque las cooperativas aportan barrio de la antigua, pero barrio, solidaridad, gente que le da una mano al vecino, gente que le da una mano al vecino de la otra cuadra también. Y todo eso tiene un valor inconmensurable. ¿Por qué? Porque nos hace más humanos. Entonces, aportamos a la densidad humana, a la densidad urbana, pero también pensamos de que el tema de cómo se paga ese terreno. Ahí tenemos una cuestión que parece mínima, pero no lo es, y es que
para a los efectos de comprar el terreno, la cooperativa dispone del 10% del préstamo. Y ese por ciento tiene que ser sí o sí. No hay manera de flexibilizarlo. Y creo que eso es una traba, porque a veces conseguimos un terreno más barato. Por ejemplo, nos dan una mano en la intendencia, o conseguimos un terreno un poco más barato. No podemos usar el resto del préstamo para poner, por ejemplo, un piso. Nos quedamos con el contrapiso. O no podemos usarlo para poner un aéreo en la cocina. Tenemos que flexibilizar eso, o incluso en algún momento se puede dar de que el terreno cuesta un poquitito más y los cooperativistas están dispuestos a financiar ese poquitito más. Pero sin embargo, no pueden hacerlo porque tienen ese corsé desde el punto de vista del precio. Y creemos que eso puede ser una flexibilización, que en general va a ayudar a que las cooperativas compren terrenos y que si sobra un poquitito, mejore la calidad de la vivienda que ya tiene muy buena calidad, porque las cooperativas tenemos vivienda de muy buena calidad. Hay otro capítulo que es importante, que son los temas proyectuales, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos aportando desde el punto de vista de la reglamentación en cuanto al análisis de cómo tenemos que proyectar nuestras viviendas? La reglamentación es muy rígida en cuanto a eso y tiene en algunos lugares rigideces muy importantes, que uno de los problemas que nos presenta es que hacen bastante inflexible la vivienda desde el punto de vista del desarrollo de la familia. Nosotros no podemos readaptar las viviendas cuando la familia cambia en su composición a lo largo de su historia, y eso genera dificultades para la familia, y deberíamos aceitar mecanismos o de intercambio de vivienda o de flexibilización en la construcción. En el conversatorio al que hacía referencia Alejandro hace un rato, se plantearon muchas opciones, entre ellas la flexibilización del desarrollo interno de la vivienda, donde se pudiera cambiar la composición, el plano, digamos, para adecuarlo a las necesidades de la familia en cada uno de los momentos de su desarrollo. Eso va de la mano de un problema que parece pequeño, pero en realidad es muy importante y que ha expulsado gente de las cooperativas, y es el tema de la asignación de dormitorios. La asignación de dormitorios hoy asigna un dormitorio por sexo y con diferencias de hasta 10 años. Eso hace que, por ejemplo, tenga que convivir un niño de 10 años con un hombre de 20. En el mismo ambiente pequeño, ¿tá?, donde cabe una cucheta, una cama y un ropero, con diferencias muy grandes. Y eso significa un problema para las familias. Y eso puede ser un tema de expulsión de la cooperativa. Y lo que nosotros queremos hacer es que esto se flexibilice. Porque además hay una vía de excepción para esta situación, pero en general no se otorgan esas excepciones. Y hemos tenido casos de problemas de mayor entidad, como por ejemplo problemas de salud, etcétera, que no han sido exceptuados y han tenido que irse de la cooperativa. Tenemos que apostar a que las cooperativas tengan un desarrollo más propio, de tratar de evitar límites que le pongan, que la encorseten, porque tenemos realidades que a veces superan la reglamentación, y que hay que buscar la forma de tratar de pasarle por el costado. En ese caso, por ejemplo, la dimensión de la cooperativa. Las cooperativas no pueden tener más de 50 socios. Y de repente consiguen un gran terreno y lo pueden armar una cooperativa para 100. Tienen que armar 2 cooperativas. Y ahí se genera otro problema, que esas 2 cooperativas no necesariamente van a ser sorteadas en el mismo momento.
y no necesariamente van a poder construir juntas, y no necesariamente van a poder acceder a los préstamos en el mismo momento. ¿Y eso qué hace? Encarece mucho. Entonces, si nosotros podemos tener cooperativas más grandes, o si nosotros podemos tener cooperativas que, si están una al lado de la otra, puedan conciliar su proceso de construcción, vamos a estar ganando en tiempo y economía, como dice Miguel, muchas gracias. Y eso significa, no significa un gasto mayor, pero sí significa más dinero para que la cooperativa haga una vivienda mejor. Y eso es lo que queremos lograr. Hay otros elementos que tenemos que tener en cuenta en estos temas, ¿no? El tema de los subsidios, que es otro de los temas que es importante desde el punto de vista de la permanencia de las cooperativas de los cooperativistas en las cooperativas. Ahí tenemos dos aspectos que queremos resaltar. Un aspecto es que los subsidios, por un problema administrativo, parten de una unidad en adelante. Y eso deja por el camino aquellos subsidios que deberían ser y no son por un problema administrativo. O sea, un subsidio de menos de una OR no se cuenta y debería contarse. Y creemos que es parece no mucho, pero una UR en una familia es importante. En una familia trabajadora es muy importante. Y lo otro es los problemas que los subsidios complican desde el punto de vista de la devolución de las partes sociales cuando alguien se retira de la cooperativa, y que es un tema que vamos a tener que resolver sin duda. Por último, tenemos otro problema conceptual importante, que es el tema de la ley de cotitularidad. Tenemos una ley de cotitularidad que no se ha reglamentado hasta el momento, a pesar de los años que ha pasado desde que se aprobó, y que en definitiva hoy no cumple con el objetivo que se había propuesto, que es defender y amparar a las mujeres en caso de violencia dentro de las cooperativas, que creemos sin ninguna duda que es una necesidad que tenemos, pero que hoy, al no estar reglamentada, no está cumpliendo con su función. Entonces pensamos de que debemos hacer los esfuerzos para que hacer la reforma no se está cumpliendo porque hay un problema de aplicación, no se puede aplicar. Entonces, lo que creemos que hay que hacer un esfuerzo conjunto de todos los actores, fundamentalmente de los actores cooperativos, de buscar una solución clara a este tema, sin embajes, que nos permita realmente defender a quienes queremos defender y poner a disposición de las compañeras que se sientan agredidas el amparo legislativo que les permita permanecer en la vivienda y poder acceder a los subsidios necesarios, y que haga que podamos ampararles y mantenerles en la cooperativa. Por lo tanto, modificar la ley creo que es uno de los objetivos que tenemos que tener en este proceso. Yo creo que hasta ahí va mi intervención. Creo que este es un documento, pienso que este documento es un documento de inicio de la discusión, que alguien dijo alguna vez, es un documento mártir, es para que todo el mundo le pegue, que se construya en torno a él, de que se discuta y se aporte, y nosotros en conjunto
con el sistema cooperativo y con todos los actores podamos, por ejemplo, a través de la COAVI, generar un sistema de vivienda mucho más abarcativo, mucho más profundo y que realmente ampare a aquellos sectores que necesitan, sin duda y sin falta, la ayuda de toda la sociedad uruguaya. Muchas gracias. Bien, y ahora para repasar brevemente otras propuestas que hacen a la sostenibilidad del sistema y a otros puntos, le vamos a pedir a la compañera Mariana García, que fue integrante de este equipo que trabajó en esto, que haga un redondeo y después sí pasamos a la parte de participación común. Hola, un poquito fuera de esquema esto. No, una cosa que me parece importante para empezar, y creo que acá hablo con las compañeras con las que estuvimos trabajando, es primero agradecer y celebrar que hayamos tenido este tiempo, ¿no? Y estos 2 años de trabajo colectivo para salirnos un poco de ese rol más técnico que estamos en la cotidiana y poder mirar con un poco de distancia y también encontrarnos con otros actores del sistema para pensar propuestas de mejora. Entonces, en ese sentido, agradecer la oportunidad de haber participado. Y un elemento que sí me parece importante, que creo que guió un poco el proceso de trabajo y que justamente tiene que ver con ese último nudo y con estas otras propuestas que están acá, es que hicimos el esfuerzo de intentar pensar y analizar el sistema cooperativo de una mirada crítica que pudiera partir desde la vivienda como el espacio de reproducción de la vida. Entonces, esa mirada de entender a la vivienda como el espacio cotidiano donde se produce la vida de las personas que allí habitan, nos dio la posibilidad de mirar cosas, nos abrió un lente que hasta ahora creemos que estaban o invisibilizadas o quizás menospreciadas. Entonces creo que esa mirada de entender a la vivienda como espacio de reproducción y al cooperativismo como una forma de ensayar esa responsabilidad de forma colectiva y de forma común, creo que abrió algunas aperturas, algunas aristas y nos permitió jerarquizar algunos elementos que quizás hasta ahora no venían siendo tan tenidos en cuenta. Esos elementos esperamos que los puedan percibir a lo largo del documento. Y justamente esa mirada de atender a la vivienda como espacio de reproducción de la vida y el cooperativismo como modo nos permitió también intentar hacer un recorrido que nos pareció importante a tantos años del cooperativismo de vivienda, que es intentar pensar todo el ciclo de una cooperativa, ¿no? Todo el ciclo desde que la cooperativa se empieza a conformar, y entonces ahí como empieza el asunto del suelo y el espacio urbano y la construcción de la ciudad, y un elemento muy central que es cómo juega el mercado inmobiliario en toda la conformación del sistema cooperativo, que creemos que es uno de los aspectos medulares que hacen al cooperativismo de vivienda y a la política habitacional en general, y que sin embargo está tomado como un elemento más del sistema y no con la jerarquía que debería tener, que es que la atención al suelo debería ser una de las cuestiones prioritarias y debería estar pensada como un elemento bien particular como es el suelo urbano, que está en el marco de un mercado inmobiliario que es bastante hostil. Entonces, desde allí hasta todo el ciclo cooperativo, pensando sobre todo en la etapa de habitación, porque una cosa que ocurre es que hay muchas energías muchas veces pensadas en la etapa de la producción de viviendas, entonces también a reclamar más presupuesto para que eso ocurra, pero hoy en día tenemos cooperativas que ya tienen muchísimos años y empiezan a haber problemas de, cómo se siguen sosteniendo esas cooperativas y sobre todo, cómo se sigue sosteniendo el modelo cooperativo una vez que han pasado 10, 15, 20, 30 años, cuando entre otras cosas no existen mecanismos adecuados, no es que no exista ninguno, pero mecanismos adecuados para pensar ese recambio de socios y socias en la vida larga de la cooperativa. Y del mismo modo, ¿qué pasa con esos espacios que intentan ser espacios que alojen la vida común cuando no fueron pensados los proyectos o los espacios para los distintos ciclos vitales de las cooperativas y también las nuevas formas en las que hoy en día están conformadas no solo las familias, sino las propias dinámicas productivas y reproductivas de las familias? Entonces, un poco esa fue como la mirada que intentamos darle y ahí fuimos poniendo la lupa a distintos elementos que no venían sido teniendo en cuenta. Y otra reflexión que veíamos, sobre todo pensando en el último tiempo, donde es cierto que el movimiento cooperativo agarró bastante escala, es cierto que en los últimos 15 años la producción cooperativa aumentó, porque aumentó presupuestalmente, aumentó en cantidad, pero también aumentó en complejidad. Y ese aumento de la complejidad no necesariamente fue atendido desde diversos aspectos, desde que la propia política estatal y la propia conformación de los equipos estatales se robusteciera cuantitativamente, pero integralmente para atender esto, y muchas veces esa mayor escala de mayor cantidad de viviendas, mayor cantidad de institutos, mayor cantidad de sistemas constructivos, mayor cantidad de modalidades, fue atendida de una manera como simplificadora de hacer restricciones normativas.
para poder atender esa mayor escala se hicieron un montón de restricciones normativas que en un punto como que asfixian lo que en un momento fue el motor del sistema cooperativo, que era desplegar justamente imaginación política, imaginación proyectual, imaginación comunitaria. Entonces creemos que hay algunos de esos elementos que es importante revisar y que también requieren justamente de la fuerza viva del cooperativismo, que son sus cooperativas y sus federaciones, y quizás como también uno de los elementos que veíamos es, más allá de todas las críticas normativas que se puedan hacer, lo que mantiene, digamos, al sistema en tanto justamente motor para ensayar formas comunes de reproducir son justamente las cooperativas y las federaciones. Entonces, en ese sentido nos parecía importante que se pudiera como aprovechar ese acumulado, ¿no? Ese acumulado, esa inteligencia social que se ha ido construyendo a lo largo de estos años, se pudiera justamente aprovechar y jerarquizar también en esto, bueno, que los espacios institucionales, interinstitucionales para pensar el cooperativismo, no para que las federaciones sean las últimas en enterarse de algún cambio normativo, sino para que se pueda aprovechar ese acumulado, esa inteligencia, esa creatividad, puedan estar, y eso tiene que ver con cómo están pensadas las formaciones de los institutos, cómo están pensados los trabajos, cómo están pensadas las distintas normas, o sea, un montón de elementos que hacen justamente al pienso del sistema. Y también aprovechar el acumular el sistema desde un punto de vista estadístico, ¿no? El sistema cooperativo tiene muchos años funcionando, las cooperativas aportan desde su inicio un montón de información estadística al aparato estatal, y eso no está debidamente aprovechado en relación a lo que podríamos aprender del sistema, ¿no? Lo que podríamos aprender de tantos años, tantas cooperativas, tantos procesos. Creo que es un debe grande y que eso sería no solo el sistema cooperativo, sino la política habitacional en general. Sí, creo que por ahí. Gracias. Bueno, y ahora, iniciando la ronda de intercambios, le vamos a dar la palabra en primer término al intendente de Montevideo, el economista Mauricio Zunino, que por razones de agenda se tenía que retirar, ya nos había avisado. Gracias, Alejandro. En primer lugar, felicitar a FECOBI por esta instancia. Creo que siempre la puesta a punto de establecer instrumentos para discutir programáticamente sobre los temas relevantes, sin duda que la vivienda es uno de los temas relevantes de la mayoría de las uruguayas y uruguayos. Así que ponernos a discutir, ponernos en agenda o volver a ponernos en agenda estos temas me parece que es sin duda muy bueno. Creo que hay muchísimas cosas para plantearnos, sin duda que para quienes estamos en el marco de la política pública es siempre un desafío, y en las intendencias siempre tenemos el debate de hasta dónde entramos en una competencia que no es propia, muchas veces observado cuando gastamos por el Tribunal de Cuentas, cuando gastamos en política de vivienda, pero que en realidad lo hacemos como práctica sistemática y que queremos seguirlo haciendo, pero me parece que es parte de los elementos centrales que tenemos que hacer como gobierno departamental. Y lo planteo no solo para Montevideo, esto es algo que efectivamente se hace más recurrente. Queremos sí seguir trabajando y sin duda que tener el movimiento cooperativo organizado con federaciones es para nosotros un interlocutor que nos facilita cambiar la política. Y sin duda, acá estoy con Martín y con Sebastián, que son parte de los que están más en la operativa, me acompaña también el director de Desarrollo Económico de Calla Gustavo, pero sin duda que están en la cotidiana cuando, por ejemplo, la cartera de tierras tiene que distribuir espacios, y eso es también un formato, cuánto gastar para esa distribución de espacios, es sin duda también armar una estructura de política. Sin duda que el pensar la política urbana, y para una ciudad como Montevideo, que tiene muchísimas cosas que corregir en este tema. Venimos quedando con unos centros que se nos vienen vaciando, y eso es parte de una cosa que queremos cambiarla. Y por lo tanto, la posibilidad de cómo acceder al suelo en algunas áreas es clave. Y en esto me parece que tenemos un punto, me parece muy importante para ir mirando y para trabajar juntos. Cuando hoy mencionaba, no me acuerdo, creo que fuiste vos, sobre el tema de modelos, sobre el tema Ciudad Vieja, son espacios centrales de la ciudad. Y sin duda que esos espacios centrales no pueden seguir quedando vacíos.
y por lo tanto, cómo pensamos la construcción desde lo nuevo, desde pensar una lógica urbana distinta, me parece que es parte de cómo logramos también hacer una política activa entre las federaciones de cooperativas, la intendencia, el ministerio, y bueno, es parte de cómo revitalizamos las ciudades. Nosotros hemos hecho una fuerte apuesta a la cartera de tierras y sobre todo cartera de tierra en áreas centrales, en esto de volver a repoblar áreas centrales que tienen servicios, que tienen acciones y que lamentablemente por los costos que esa tierra tiene vamos expulsando sistemáticamente población. Así que bienvenida a las propuestas programáticas, bienvenida la idea de pensar el tema de vivienda, porque me parece que ahí es donde nosotros tenemos todavía que cumplir muchas cosas. Tenemos un tema serio en términos de acceso y para muchas personas la cooperativa sigue siendo el único mecanismo de acceso. Pero quiero defender otra cosa, que no solamente uno tiene que arrimarse al modelo cooperativo, al sistema cooperativo por una necesidad, lo cual hay mucha gente que lo hace y creo que está bien, pero es también un modelo ideológico distinto de pensar las cosas. Y creo que también eso nos ayuda a veces cuando vos tenés mercados muy agresivos, sobre todo lo que está pasando en mercados inmobiliarios, oferta creciente, pero sin embargo precios que no bajan ni para comprar ni para alquilar. Pensar en modelo alternativo, pensar ideológicamente en modelos alternativos, también nos pone a discutir este sistema. Y creo que eso es parte de la clave que también tiene el modelo y el sistema cooperativo para ponerlo. Entonces, la verdad que felicitarlos por esto. Después, como llegué más tarde, me deben un librito. Pero bueno, se voy a reclamar. Pero muchísimas gracias por la invitación y abiertos a conversar con la Intendencia de Montevideo, con la Federación, con FECOBI en particular, para seguir construyendo, para seguir trabajando juntos, porque me parece que son un socio estratégico para esta Intendencia en pensar la política de vivienda y en llevarla a la práctica una vez que logramos estas cosas. Muchísimas gracias. Y seguimos con la ronda, le vamos a pedir una reflexión al presidente del Instituto de Cooperativismo, Fernández. Gracias, Alejandro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Las felicitaciones por este trabajo. Me llegó otro librito porque el otro ya lo tengo rayado, subrayado, doblado, marcado. Porque la verdad que hay un trabajo muy bueno que se hizo aquí, que permite además por supuesto, del compilado legislativo que aquí existe, del diagnóstico de la situación en la que estamos, de lo que se proyecta hacia adelante, permite mostrar un cooperativismo que tiene mucho más mañana que ayer. Y eso es bien importante cuando empezamos a pensar cuál es el cooperativismo que se nos viene. Y este tipo de aportes nos sirven, a todos quienes estamos en las políticas públicas, nos sirven como un insumo fundamental. Repasan prácticamente todo aquí. La verdad que es un muy buen trabajo. Hay cosas que, por supuesto, con respecto a la normativa, la legislación es una construcción permanente y dinámica y tenemos que irla adaptando a las realidades que se nos van dando, porque si no, en definitiva, la realidad nos pasa por ahí. La sociedad, la comunidad en su conjunto se va desarrollando con ley o sin ley. Lo importante es que la legislación esté acorde a los momentos en que vamos viviendo, y por supuesto que no es la misma situación que vivíamos, por suerte, en muchas cosas hace más de 50 años en este país, pero entre otras cosas porque cambió la configuración familiar, cambió el estilo de vida, cambió que además todavía tenemos muchos de quienes estaban en aquel momento, cuando empezaron a surgir las primeras cooperativas de vivienda. Y permítanme, y además en esta casa también hacerlo especial, yo hace 2 años en uno de los consejos consultivos pidió la palabra Zulma Perdón, me dijo, bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer también con nuestros viejos. Y las cooperativas de vivienda, por supuesto que son ladrillos, pero son su gente. Y es su gente con la cual hay que empezar a proyectar lo que se viene. Lo que pasa con aquellos
socios que van llegando a una edad avanzada y cómo la cooperativa también tiene que cobijarlos, pero también cómo hacer con aquellos que van a empezar a nacer en esas cooperativas. Entonces, creo que tenemos un insumo bien interesante para trabajar. Me alegra mucho tener este producto de un programa como el de fortalecimiento gremial del Instituto, que si bien es algo que tenemos una responsabilidad legal de trabajar con el movimiento cooperativo organizado, con sus federaciones, es algo que lo hacemos porque este tipo de instancias nos permiten tener un anclaje realmente importante entre lo que se desarrolla y lo que se hace a través de las políticas públicas y lo que llega a las cooperativas de base a través de sus federaciones. Así que felicitaciones de nuevo, lo voy a volver a releer con algunas miradas que me pareció interesante escuchar acá, que le dan contexto a este papel, y eso también es importante, así que felicitaciones de nuevo. Soy el gerente de INAVI, el arquitecto Caperata. Bueno, muchas gracias. Reitero las felicitaciones tanto a FECOBI y a la COP por esta idea de reunir una serie de demandas que tiene el movimiento cooperativo, en el que en algunos casos hemos estado trabajando juntos, y esperemos que muchos de esos trabajos se concreten. Cuando se inició este proceso, esta nueva etapa, teníamos 3 objetivos básicos que nos parecían importantes para todos nosotros. Uno era en el marco de la gestión institucional, de los reclamos institucionales que nos parece que eran fundamentales, entre los cuales creíamos que en el Ministerio de Vivienda tenía que existir una comisión cooperativa, un departamento cooperativa que atendiera específicamente los temas cooperativos, para lo cual logramos fortalecer. Logramos armar un equipo de profesionales que conocen el tema, lo viven, lo sienten y además luchan por ello. Me parece muy importante. También atender algunos reclamos que eran fundamentales para las federaciones que estaban pendientes de ser atendidos, que nos parece que si bien todos no pudieron ser atendidos, estamos en marcha de atender a muchos de ellos. Por ejemplo, el 2%, que nos parecía que es un tema que lo trabajamos y trabajamos muchísimo, es el Estado que atienda el reclamo de las federaciones en función de las posibilidades reales que tienen las cooperativas. Eso demandó no solamente un desafío institucional en el diseño de los servicios, no solamente de la Agencia Nacional de Vivienda, sino del Ministerio. Todavía no hemos terminado, todavía recién empezamos, pero quiero dar algunos números para darnos cuenta de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos alrededor de 24.000, 25.000 familias del sistema cooperativo que están en algún momento, en algún tipo de proceso amortizante en este momento. 24.000 familias que... Y tiene entre la competencia desarrollar el movimiento cooperativo nacional, fomentarlo, ha logrado en ese diálogo en las políticas públicas este fortalecimiento gremial para las distintas federaciones que conforman la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas FUDECOP. Así que realmente los felicito y ha sido un placer de compartir hoy acá con todas y todos ustedes. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, realmente, primero que nada, quiero felicitar muy especialmente el trabajo, pero en el marco de esto que acaba de decir Graciela, que este trabajo pueda ser enmarcado dentro del acuerdo del fortalecimiento gremial, que ya tiene unos cuantos años, que lo hemos podido renovar con esta administración, que le dimos continuidad hasta el 30 de junio, justamente asegurándonos el cambio de autoridades y que nos permita discutir el nuevo fortalecimiento gremial con tranquilidad. Me parece que marca justamente el buen uso de esos dineros y de esos acuerdos que las federaciones y la confederación hacen en cada una de las renovaciones del fortalecimiento con el instituto. Nobleza obliga y el palo me obliga, viniendo de vivienda,
Le presté muchísima atención a cada uno de los planteos, de los nudos que ustedes manifiestan. Evidentemente yo creo que estos temas, en los pasillos y compartiendo café los hemos charlado muchas veces, desde las federaciones, o sea, cuando nos encontramos y estamos conversando siempre terminamos hablando de estos temas, y creo que todos estos temas han quedado reflejados en este documento que ustedes acaban de presentar. Solamente marcar algunas cosas que me parece de orden. ¿La cartera de tierras es fundamental? Sí, claro que sí. Si no hay tierra es imposible construir. Ahora bien, recién se hablaba de la fuerza que hoy tiene, y ya tiene muchísimos años, la cartera de tierras en Montevideo, ¿sí? En donde justamente las federaciones se sientan con la intendencia y van viendo los terrenos disponibles y estos terrenos van siendo adjudicados. O sea, ahí también hay un relacionamiento y un intercambio institucional de las federaciones y la propia intendencia, que me parece que es importante destacarlo, porque no es que la intendencia tenga los terrenos y llame por teléfono. Digo, hay reuniones, los compañeros intercambian, ven las necesidades, ven las cooperativas que se ajustan a esos terrenos, y entonces ahí empiezan las adjudicaciones. Y destacar también que están todas las federaciones, y eso no es poca cosa. Entonces, me parece que la cartera de tierras de Montevideo, ojalá sea un ejemplo, ojalá, para el resto de las intendencias. Es cierto que hay intendencias que aún sin tenerla tan institucionalizada han generado un acercamiento muy importante a las cooperativas, como por ejemplo puede ser el departamento de Soriano, donde ha crecido muchísimo el movimiento de cooperativas. ¿Y por qué? Porque la intendencia ha trabajado en ese sentido, tal vez no con el mismo mecanismo de la intendencia de Montevideo, pero podemos decir que creció exponencialmente el cooperativismo de vivienda allí. Digo, y habrá otros ejemplos, por supuesto, y no nos vamos a detener en cada uno. Pero pensando en que este movimiento cooperativo uruguayo nace en el 68, en un momento muy especial del Uruguay, en donde se crea esta modalidad de usuarios que nos hace ser vistos en cierta manera, con cierta admiración desde otros lugares del mundo, ¿sí? En donde nosotros, cuando hablamos de nuestro modelo, a esto le ponemos muchísimo énfasis, porque yo creo que es nosotros siempre en FUCA hablábamos de las patas del modelo, y esta es una de las patas fundamentales para el modelo, justamente este cooperativismo de usuarios que permite el acceso a la vivienda a sectores de la población que de otra manera no podrían acceder a una vivienda digna, pero que después no la vuelca al mercado. Y eso no es poco, porque ¿cuál es la otra pata que destacamos? El financiamiento. El financiamiento estatal, que también es ejemplo y que ha sido una búsqueda para muchísimos cooperativistas del mundo que intentan llevar adelante el modelo, pero el primer escollo que se encuentran es justamente con el financiamiento. Y entonces, que el financiamiento sea estatal, pero que nuestras viviendas no ingresen al mercado, creo que le da la transparencia justamente de que los dineros del Estado, los dineros de los uruguayos que se vuelcan a nuestro sistema, garantizan que nuestras viviendas vuelven a acceder a familias que lo necesitan, y que marca la ley, las características que tienen que tener las familias que ingresan a nuestro sistema. Y esto lo ato con algo que decía recién el arquitecto, que saludo este intercambio que está teniendo con INACOP en cuanto a la creación de estos fondos, porque el tema del financiamiento de cupos libres no es un tema menor para el movimiento cooperativo. ¿Por qué? Porque la ley nos marca exigencias en la devolución de los capitales sociales. Y las cooperativas no somos cajas de ahorro. Las cooperativas apenas sí tenemos son los distintos fondos que los propios cooperativistas generan para el mantenimiento, para lo que llamábamos antes de tener el subsidio, el fondo de socorro, justamente para auxiliar a aquellas familias que tenían dificultades, el fondo de educación.
Y entonces se encuentran con que una familia se va y hay determinados plazos que hay que cubrir la devolución de capital. Y si no ingresa una familia que le permita a la cooperativa acceder a esos montos, es muy difícil que la cooperativa pueda llegar. Y entonces, ¿qué riesgo estamos corriendo? Y estamos corriendo un riesgo que no es menor de que nuestro sistema se transforme, se debilite y se degenere. Discúlpenme el término, pero me parece que corresponde. Porque le estamos dando cabida a familias que ingresan comprando una vivienda. ¿Sí? Yo compré una vivienda, porque no entienden. Y eso no es bueno para el sistema. Un sistema que nosotros queremos mantener, queremos conservar la calidad de usuarios y que nuestras viviendas no ingresen al mercado. Entonces me parece que es importantísimo esto. Y también es importantísimo el tema del presupuesto. Y ahí hay algo que yo sé que tanto FECOBI como FUBAN han trabajado, y es la naturaleza del Fondo Nacional de Vivienda. Y dejemos que el Fondo Nacional de Vivienda sea parte del presupuesto nacional. Ahí estamos a competir cómo se reparte la torta y entramos a competir con otras necesidades básicas de los usuarios, la educación, la salud. Y entonces eso no es menor. Entonces yo creo que todo esto ha sido reflejado, ya lo dejo ir, ya terminé. esto ha sido reflejado, realmente saludo estas propuestas, creo que el trabajo ha sido muy bueno, muy profesional, y rescato una cosa que decía Hugo que no es menor, que sea un documento mártir, ¿sí? Que se pueda discutir, y que sirva para algo que creo que todos estamos convencidos. El movimiento debe seguir creciendo, pero con características que se ajusten a la realidad que hoy tenemos. Gracias. Bueno, para el último comentario de esto, por lo menos dirigido, le vamos a pedir a compañeros de nuestra federación, compañera de ruta de FUBAN, Alejandro, presidente. Gracias, Alejandro, y felicitaciones también. Estamos en la etapa de despedida de Alejandro. Primero que nada, saludar esta iniciativa. Creo que cada vez que nuestro país llega a estos tiempos electorales, estos cambios de administración, las organizaciones sociales nos debemos esta reflexión, que no es más que la síntesis de nuestra vida cotidiana durante el tiempo de trabajo en ese periodo, y poder plasmarla en un documento como el que ha hecho FECOBI es un orgullo para el cooperativismo. Ya vamos a invitarlos para el nuestro, que es a fines de agosto. Pero saludar, hoy se plantearon no solamente las propuestas programáticas, sino también en las intervenciones, ejes que hacen al movimiento. Yo voy a detenerme en algo, en uno que hemos venido dándole mucha energía, hemos puesto mucha energía, y es en la recuperación del Fondo Nacional de Vivienda y el tratamiento que las cooperativas nos merecemos frente a las exoneraciones, las renuncias que hace el Estado uruguayo y el presupuesto general en beneficio de en este caso la vivienda promovida, una sangría de recursos que, si fueran destinados o que si se estudiaran esas exoneraciones y se trasladaran, seguramente tendríamos no solamente para ese fondo rotatorio que planteaba Caferata, sino para bastantes unidades cooperativas. Hay una necesidad de empezar a pensar también en un cooperativismo contemporáneo, diferente. Ha cambiado nuestra sociedad. Hoy las cooperativas para FUBAN en una apuesta
mucho más novedosa que para FECOBI, pero el ocupar áreas centrales de la ciudad ha sido todo un desafío, y ha sido un desafío que bueno, tenemos que seguir estudiando y adaptándonos a este tiempo, donde vivir en una ciudad nos pone de cara al derecho que tenemos de vivir en cualquier parte de esa ciudad como cualquier uruguayo o como cualquier uruguaya. Yo creo que atrás de este trabajo que ha presentado FECOBI hay mucho laburo, y que nos va a venir muy bien para seguir pensando no solamente esta etapa que se abre y que se va a cerrar cuando asuma un nuevo equipo de gobierno, sino para seguir trabajando en el año con objetivos que no son absolutamente compartibles. Así que saludar a FECOBI y a todos los compañeros y compañeras y al equipo que ha trabajado. Bueno, me lo llevé ayer esto porque no quería quedar tranquila, porque tenía brillante. Voy a empezar por ahí porque después cuando tenga que hacer una observación no quiero que digan que estoy criticando nada. Brillante. Todo el equipo, todos los dirigentes, todos los técnicos. Me faltó acá la compañera que hace la limpieza, porque la compañera que hace la limpieza es la que facilita que tengamos un café en obra, un mate, que tengamos los baños limpios, que una cantidad de cosas. Y creo que también es del proyecto FECOBI, pero ese es otro tema. Quisiera aprovechar, Mariana, ya que está el presidente Olde Fulban acá, por el proyecto de ley, justamente en la comisión de Química del FECOBI, lo tratamos esta semana, el proyecto de doble titularidad. Si bien es una ley y todo lo que sea, pero todos saben que es muy difícil implementar. En la cabeza los cooperativistas tenemos un voto, una persona, y se complica 2 votos en asambleas, en una cantidad de cosas. Bueno, todos saben que no se ha podido implementar, que es muy difícil de aplicar, pero sé que hay un trabajo, y justamente esta semana me dejó hablando con la compañera Alicia Manero, me decía que entendía que estaba en manos de FECOBI, de FUBAN ahora tratar de reformar esa ley, porque así es muy difícil de aplicar. Y eso sería bueno que los presidentes de FECOBI y de FUBAN se pusieran de acuerdo a ver quiénes son los técnicos que van a trabajar en eso. Eso lo quería decir antes para que lo tuvieran en cuenta, porque mira que es muy difícil, se están presentando inconvenientes muy difíciles de subsanar. Así que espero, los comprometo al compañero Cali y a Mariana para ya salir de acá con deberes. Bueno, estuve mirando el tema de adultos mayores. Yo tenía 40 y pico cuando entré. Algunos cooperativistas, compañeros, son más chicos, muchos son más chicos y algunos capaz que más grandes. Pero le pusieron el hombro a la cooperativa y no quiero ni saber los compañeros de FUBAN que fueron a obra. Esas mujeres mayores que tienen más de 80 años, yo quiero saber, porque de repente no podemos copiar, no, porque no es copiar, es hacer algo que les sirve. Quiero saber qué hacen con los adultos mayores, porque los adultos mayores están siendo muy atropellados. Ustedes no tienen ni la más válida idea, tienen que ser directivos, y tienen que ser directivos de alguna cooperativa que lamentablemente, como bien dijo Alicia, no son propiedades, pero se venden igual. Entonces, sería muy importante ponerle otra mirada, porque no es lo mismo tener una vivienda cooperativa en Camino Maldonado, donde de repente los familiares cuando se van cuando se sacan al adulto mayor, porque lo están sacando obligado. Lo voy a decir acá y quiero que lo tengan presente y que sirva como debiera ser, Mariana.
porque están sacando a mucha gente obligada, porque no es lo mismo tener una casita en Camino Maldonado, que de repente le van a sacar 20 o 30 mil pesos, 30 mil dólares de capital integrado, que muchos, y me duele en el alma, porque a veces la mayoría son familias, tener una propiedad, tener un derecho a uso y goce, porque no es una propiedad, aquí en el Barrio Sur, o donde vive Montaño, o en Birman, donde el capital integrado ya son más de 120, 130 mil pesos, dólares, perdón. Yo he visto, como presidenta de mi cooperativa, insistir los hijos para que los padres se vayan del apartamento porque ya están solos, porque ya nosotros somos de uso y goce. Nosotros no podemos abandonar a los cooperativistas. Tiene que haber algo, tiene que salir algún proyecto de ley, alguna cosa, y me alegro que lo haya tomado INACOT, porque los adultos mayores, como los niños, son los más indefensos. Yo hoy estoy haciendo la voz acá de mucha gente que está en mi cooperativa, que no sabe si mañana no la van a meter en un depósito de ancianos, porque además, con la jubilación que tenemos todos los que laburamos y los que vivimos del trabajo, acá no hay ricos. Si hay ricos es como bien dijo Alicia, lamentablemente ahora hay gente que está comprando un apartamento y no debía de ser así. Pero para eso también el Ministerio de Vivienda debería de tener algún crédito para que la gente pueda entrar y no tenga, a nosotros no nos sirve un capitalista que venga a vivir una cooperativa nuestra, porque la mentalidad es de propiedad horizontal y nos está pasando permanentemente. Hay gente en mi cooperativa que ha puesto 120, 130 mil dólares y que no quiere ni la más y pague de idea de ver cooperativa y no quiere trabajar. Perdónenme, pero el tema de adultos mayores me duele mucho y no lo pido por mí, tengo mi familia que me protege y que me ayuda, pero lo pido por todos los que hoy están en la casa pensando dónde van a ir a vivir mañana. Así que si será importante el tema de adultos mayores. Perdónenme que me pasé, pero me apasiona. Quise decirles que lamentablemente Mariano, yo sé que en este momento está un poco así para la Comisión de la CEPI o la Comisión de Género, y no se ha visto un trabajo fuerte de género como debió haber. El tema de violencia, el protocolo, todas esas cosas. En un momento, yo sé que, porque Elvira yo la recibí con su equipo, pero quedó un poco parado. Creo que se merece una mejor atención. Perdóname, Mariana, que ya te lo escucho, me alegro. Saludar a la presidenta Gracias porque creo que en este momento el abrazo se mira que tiene el movimiento cooperativo desde la JAM. Gracias. Bueno, bien, si tenemos yo también creo que quería hacer una reflexión final de esto que creo que lo hablamos en el conjunto de los compañeros cuando estábamos trabajando en este documento, que es un poco que lo que decían por ahí, que son como cuestiones de las que todos hablamos. Lo que estamos presentando nosotros no tiene seguramente nada novedoso para nadie. Y lo que esperamos, sí, uno de los objetivos que nos planteamos quizás dentro de unos cuantos años, que no tienen por qué ser muchos, es volver a estudiar este documento y que muchas de las cosas que estamos planteando hoy como un problema no sean más. Hayamos encontrado soluciones para lo que tiene necesidad de refuerzo presupuestal y para muchas cosas que no tienen necesidad de refuerzo presupuestal, sino necesidad de trabajo colectivo y interinstitucional. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Estela y estoy junto con Susana. Que si bien no somos una cooperativa de vivienda tal cual, somos un grupo de socios cooperativistas de un nuevo formato de cooperativa que llamamos también vivienda colaborativa o housing, y que gracias a todo el movimiento cooperativo, INACOP y CUDEPOC y toda la asistencia que nos dieron, pudimos llegar
materializar lo que hoy día tenemos en funcionamiento, en inicio, y estamos en pro de tener más socios para este nuevo modelo de cooperativa, en el cual